Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana en Caracol Radio, en una gran alianza con la Universidad Externado de Colombia para que hablemos de sostenibilidad. Grandes temas y con ellos, como siempre, el profesor Gustavo Yepes. Y hoy con un panel de expertos con un tema muy de actualidad y muy importante. Profe Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gabriel, buenos días a todos los oyentes y a nuestros invitados, por supuesto. Bueno, ¿por qué tenemos panel e invitados? Y ya les vamos a decir por qué. ¿Y qué tiene que ver esto con la sostenibilidad antes de presentarlos? El próximo martes, ese 3 de febrero, es la reunión tan esperada y que tantas expectativas tiene en Colombia del presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca con su homólogo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto que hablarán de la geopolítica, de los momentos de los países, de la situación en Venezuela. Pero hay algo que nos atañe y que tiene que ver con la sostenibilidad. Se enfrentan dos corrientes que piensan totalmente diferente en la transición energética. El drill baby drill, el drill chamo drill, como le están diciendo ahora a Venezuela, también, y cómo es la importancia del petróleo para el presidente Trump, y una mirada muy diferente la que tiene el presidente Gustavo Petro de la minería extractiva y del petróleo. La importancia de esto y esto, ¿qué tiene que ver con la sostenibilidad, profe? Bueno, Gabriel, efectivamente es una reunión pues muy política, pero por supuesto en eso va a tener que ver la sostenibilidad. Si ustedes se dan cuenta, van a haber dos temas muy puntuales. Uno que está dentro de la agenda oficial, que tiene que ver con la lucha contra las drogas, porque se espera y ya estamos trabajando en los temas de aspersión del glifosato. Y ese es un tema que se va a tratar ahí. El otro que no es oficial todavía tiene que ver con la agenda energética, porque no está, digamos, de manera oficial, pero es muy probable que pase. Muchos analistas creen que se va a utilizar, digamos, ese escenario para discutir eso. Y finalmente yo creo que tenemos que ver que esta discusión se da entre una asimetría, digamos, de poderes y también, como usted lo estaba mencionando, con unas posiciones muy enfrentadas. Por eso está llamando tanto la atención y el mundo está muy atento a ver cuáles son estos resultados. Bueno, profe, venga, conozcamos un poco de posiciones de lo que dice Trump realmente y de lo que dice el presidente Petro. Sí, efectivamente vamos a ver unos videos que nos muestren cuáles son esas posiciones para que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan ver qué tan enfrentados están. Si no se separan del el fraude, el engaño de la energía verde, su país va a fracasar. Si no paran a las personas que nunca has visto antes, con las cuales no tienes en común, tu país va a fracasar. Yo soy el presidente de Estados Unidos, pero me preocupa Europa, me encanta la gente de Europa. Y odio ver que ha sido devastado por la energía y por la inmigración. Este monstruo de dos colas destruye todo a su paso y no podemos permitir que eso suceda. Lo estamos haciendo porque queremos ser buenas personas, uno quiere ser políticamente correcto y ustedes están haciendo eso, pero ustedes van a destruir su herencia. Ustedes tienen que mitigar el desastre de la inmigración y la catástrofe falsa de la parte climática antes que sea demasiado tarde. La huella de carbono es una farsa. Eso lo crearon personas que con intenciones malignas. La huella de carbono hace unos años era muy, muy importante. Me acuerdo haber escuchado de la huella de carbono y el presidente Obama hablaba de la fuerza, el Air Force 1, un 747. Y no uno nuevo, uno viejo que esa consume todo el combustible y lanza eso a la atmósfera. Y entonces vuela de Washington a Hawái para jugar golf. Y luego regresa en ese avión precioso y vuela de vuelta. Y otra vez de nuevo, hablando de calentamiento global y de la huella de carbono. Es una farsa. A un costo extremo, Europa redujo su propia huella de carbono por 37%. Piensen en ello. Felicitaciones, Europa. Buen trabajo. Ustedes les costaron muchos empleos, muchas fábricas que cerraron, pero redujeron la huella de carbono en un 37%. América Latina tiene potencialmente 1.400 gigas de capacidad anual de energía eléctrica limpia, basada en el agua, el viento y el sol. Y Estados Unidos en el norte, aquí, demanda todos los años 1.200 gigas de energía, que hoy son en un 70% fósiles, es decir, basadas en carbón, gas y petróleo. América Latina, si desarrolla su potencial de energía limpia,
podrá limpiar toda la matriz de energía fósil de los Estados Unidos. Oigan eso. Solo falta el dinero y se produciría el mayor aporte a la superación de la crisis climática, hoy casi sin pasos adelante. Entre el potencial de energía limpia y la enorme esponja absorbente de la selva amazónica, América Latina sería la vanguardia humana que podría dar el primer paso cierto y contundente para salvar la vida del planeta y a la humanidad toda. Solo se necesitan 600.000 millones de dólares. Pues bien, queríamos que fuera en primera persona y ahora sí procedo a nuestros invitados del día de hoy. Sandra Vilarde es bióloga y ex viceministra de Ambiente. Sandra, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación y además me parece fascinante este tema. Bueno, Guillermo Pérez, un gran experto en sostenibilidad, nos acompaña también en esta mañana. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muy complacido de estar en tu programa y gracias a Gustavo también. Bien, y uno de los gremios que precisamente se ha visto afectado, y cuando digo afectado es para bien, para regular y para mal, con todo lo que está pasando en el mundo, es Carlos Cante, es el presidente de la Federación Nacional del Carbón, Fenalcarbón. Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, Gabriel, un saludo y pues por supuesto siempre dispuestos a hablar de sostenibilidad y de geopolítica. Exactamente, tenemos mucho de qué hablar. Sandra, voy a arrancar precisamente por una bióloga y ex viceministra de Ambiente. La transición energética es una realidad, realidad de la que no está, o sea, el gremio del carbón sabe que tiene que haber una transición energética, el gremio del petróleo, las petroleras en todo el mundo. Pero estamos hablando además de una transición energética justa. ¿En dónde está esa mitad entre dos posiciones tan radicales como la que puede ser la de una izquierda radical frente a esto que tiene el presidente Gustavo Petro y la del presidente el presidente Donald Trump? Pues Gabriel, yo creo que es muy importante reconocer que efectivamente la transición energética antes del tema político ya está sucediendo en lo técnico y efectivamente en los gremios hay un reconocimiento de lo que está sucediendo. El Acuerdo de París hace ya una década nos hizo una claridad muy importante y de ahí se han estado haciendo ajustes muy importantes que no podemos desconocer. Claramente eso debería haber ido acompañado de una manera mucho más estratégica y mucho más fuerte, asociada a una transición de las finanzas públicas. Y cuando hablamos de transición estamos hablando de 2 décadas, 3 décadas en las que tenemos que ir pasando por. Lamentablemente en el mundo eso no ha sido tan claro, a pesar de que tenemos en el sector financiero algunos avances, en los sectores técnicos y productivos sin duda algunos, en el sector académico también, pero esa articulación del tema finanzas, producción, cambios de hábito, todavía nos falta enlazarlo mejor. Bueno. Voy a ir con la ronda antes de ir con el profesor Gustavo Yepes. Guillermo, también lo que usted espera o lo que cree que puede pasar en un enfrentamiento tan grande de ideologías respecto a esta transición energética y al petróleo en este caso. Bueno, yo creo que, como lo dijiste al comienzo, existen 2 visiones claramente enfrentadas. Hay una visión del presidente Petro de acelerar el cambio de la transición energética, desprendernos de las energías fósiles e ir a unas energías más limpias, y otra visión que representa el presidente Trump, que es del orden negacionista. Esto del cambio climático es una estafa, esto es pura mentira, aquí lo que hay es que perforar y hay que seguir con ese modelo. Pero además también tenemos que tener en cuenta que esta cita está precedida de una cadena de desencuentros entre los dos presidentes y que tienen unas personalidades de una u otra manera también muy parecidas en su manera, en la forma de relacionarse y de contar su historia. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo pienso que si uno lo mira con cierto grado de realismo, van a salir bien las cosas por una razón, porque son 2 pragmáticos. Tanto el presidente Trump como el presidente Petro son pragmáticos. Okay. Y ese pragmatismo que los lleva a mirar más los intereses que la ideología, a concentrarse en los negocios. Y yo creo que ahí hay de por medio mucho en juego y van a tener que mirar con realismo, ser altamente pragmáticos, y eso puede llevar a que las cosas salgan relativamente bien para Colombia sobre todo. Bien, Guillermo. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Carlos, ¿qué expectativa tienen desde el gremio del carbón de lo que puede hacer esta reunión? Y también, ¿qué cosas buenas ustedes ven de lado y lado respecto a lo que tiene que pasar con una transición energética? Bueno,
digamos, esta reunión es importante por el choque de dos visiones. Yo creo que va a ser muy difícil la comunicación por el solo hecho de que el presidente Petro no habla inglés, pero lo que va a plantear el escenario es lo que representa Donald Trump en términos de un país que tiene una economía 70 veces superior en términos de PIB a la economía colombiana, que por supuesto basa su crecimiento económico en combustibles fósiles, que tomó la decisión siendo uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y de CO2, más de 16 veces per cápita las emisiones de CO2 de un estadounidense con respecto a un colombiano. Tomaron la decisión en este gobierno, después de que se había comprometido el gobierno Biden a reducir en 50% sus emisiones a 2030, dijeron, nos salimos del Acuerdo de París, drill baby drill, está hablando también del la que beautiful, que es el drill chamo drill. No. Y habla drill, también, chamo, Gabo, drill. del beautiful and clean coal. O sea, es un país que produce, hoy es el mayor exportador de petróleo del mundo, 13.6 millones de toneladas produce, está exportando en productos petroleros 20 millones de barriles promedio día equivalentes. En materia de carbón, a pesar de que ha reducido desde los años 70 a la mitad la producción de su carbón, hoy son 500 millones de toneladas frente a un país que produce 60, 70 millones de toneladas. Pues la discusión realmente es totalmente dispar, y seguramente yo estoy totalmente seguro que el presidente Trump no va a dejar que eso cope ese tema que seguramente le interesa mucho al presidente Petro, cope la agenda, porque va a ser algo muy concentrado en temas de seguridad, muy concentrado en lo que realmente le preocupa a Estados Unidos. Bueno, profesor Gustavo Yepes. Bueno, yo aquí tengo una inquietud que me parece muy importante, porque no estaba, como habíamos mencionado, dentro de la agenda los temas de transición energética ni de petróleo. Ok, pero muchos creen que se puede incluir, como lo estaba mencionando Carlos. Guillermo, tú acabaste de escribir un artículo para El País, precisamente hablando de esa relación y de qué podría pasar. Ya conocemos todos desde el 87 el perfil del señor Trump con su libro ese de The Art of Deal, ¿no? Y que lo utiliza al pie de la letra, o sea, lo tenemos claro cómo lo utiliza. ¿Tú crees que eso va a ser también una realidad, que va a comenzar a presionar un poco al presidente Petro para, digamos, mover su agenda energética, hacer lo que tal vez retome otra vez la exploración y la explotación del petróleo? Bueno, yo creo que la pregunta del millón es ¿cuál es el valor de Colombia frente a los intereses del presidente Trump específicamente? Uno mira a Venezuela y dice, es claro, el petróleo, el oro, los recursos, las tierras raras, mira a Groenlandia y 3/4 de lo mismo, pero yo no tengo muy claro cuál es el valor de Colombia para el presidente Trump. Tengo una hipótesis que puede ser un valor geopolítico. Venezuela no tiene garantizada la estabilidad y no se puede, y aquí pues hay personas expertas en el tema, no se puede explorar ni explotar minas ni extraer petróleo telepáticamente. Eso hay que ir al terreno, y cuando vayan al terreno van a aflorar todos los problemas que tiene Venezuela, porque eso es un polvorín. Entonces yo pienso que el valor de Colombia es un valor geopolítico. Es mejor tener controlada, calmada Colombia, por si se desestabiliza Venezuela. Pero eso es una hipótesis. Lo interrumpo, Guillermo, pero sobre lo mismo y excusas. Pero fíjese que lo primero que hizo el presidente, aunque son dos situaciones diferentes, es llegar a Venezuela a cobrarse por derecha lo que ha perdido o lo que han perdido las petroleras en ese país. Y eso es lo que está diciendo, hey, estoy incautando los barcos y estoy negociando precisamente para devolver lo que han perdido. También tenemos unas realidades políticas y económicas de petroleras de Estados Unidos abandonando Colombia y también perdiendo dinero. Es ahí en donde yo creo que puede en la conversación haber algo de esa negociación introducir que nunca se le va al presidente Trump. Siempre está buscando cuál es el beneficio, o en este caso buscando lo que para él es lo más justo con lo que ha pasado con las realidades de este gobierno. Sí, seguramente eso puede estar en la agenda, pero reitero, no tengo muy claro cuál es el valor de Colombia, el interés que puede despertar para el presidente Trump. ¿Qué le interesa de Colombia? ¿Le interesa el gas? ¿Le interesa la posición geopolítica? ¿Le interesa las esmeraldas? No tenemos claro, y ese es uno de los problemas que veo que nosotros no hemos resuelto como país internamente, y que es necesario conversarlo aquí entre todos para decir, mire, nosotros valemos en el mundo por esto y vamos a hacer valer nuestro interés nacional.
Ahora, ahí hay más cosas en juego. Hay una agenda también del presidente Petro de resolver un tema personal que me parece legítimo. Él fue incluido en la lista Clinton. Eso, como lo plantea en el artículo que tú citas, Gustavo, equivale en los términos de la Edad Media estar en la lista Clinton a la excomunión. Es decir, no, el muro de la infamia. El muro de la infamia. Sí. Y eso es legítimo que él busque, bueno, ¿y cómo me salgo de este tema? Es que no le pueden ni pagar el sueldo. Mañana sale de la presidencia y no tiene cómo abrir una cuenta bancaria en ninguna parte del mundo. Entonces, ahí es donde el gran negociador es Trump. Pero ahí viene una pregunta muy interesante. Lo va a apretar. Porque lo que plantea Guillermo es que plantea Colombia, ¿no? ¿Qué valor puede generar? Y ahí es donde voy con Carlos. Digamos, ser de un sector que es muy controvertido en la actualidad. Genera cierto tipo de valor y es criticado por otros. ¿Cómo piensan y cómo están moviendo ustedes esa perspectiva estratégica hacia el futuro? Porque un tiempo antes de la guerra de Ucrania, pues estaba viniendo totalmente, digamos, a la desinversión por, digamos, las tensiones que están generando en Europa. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahora con el presidente Trump y qué esperan hacer eso del futuro? Lo que pasa es que yo creo que el mundo se ha enfrentado y se ha estrellado con una realidad, Sandra lo planteaba, y es que cuando empieza toda esta agenda de acción climática promovida mucho desde la posición cómoda de los países ricos de Europa, a tratar de asumir a futuro unos compromisos de acción climática que implicaban unos recortes enormes que inclusive están hablando hace mucho tiempo del phase out, es decir, acabar con el consumo de carbón, cuando las economías se están dando cuenta que están perdiendo competitividad, que los procesos industriales se están trasladando hacia otras regiones que no les interesa en lo más mínimo el tema de transición energética o que lo están haciendo a su modo o a su ritmo y que se desindustrializaron como le ha pasado a Europa, como le ha pasado a Alemania. Miren el cambio de gobierno y de tendencia ideológica en Alemania es precisamente producto de eso, pues han empezado a hablar de, ok, hagamos un alto en el camino, la transición energética como la estábamos visionando debe ser distinta y más bien el mundo está hablando hoy de adición energética, porque el consumo de energía a nivel global y sobre todo el consumo de energía eléctrica no para de crecer y cada vez va a crecer más. Luego, la matriz energética global ha ido variando en términos de consumo, pero también ha ido variando en términos de regiones que hoy demandan cada vez más energía. Pero la el principal centro de consumo del mundo no es el Mediterráneo, pero no es la Europa. Sostenibilidad nos lleva a energías limpias, Carlos. Claro, mucho avance en materia de energía limpia. Si usted mira, por ejemplo, la matriz de Estados Unidos le va a decir a Colombia, yo tengo una matriz mucho más diversificada que la suya. Es que hace mucho rato, yo en el año 70 producía y consumía 1.000 millones de toneladas de carbón en mi matriz energética, que representaba el 18% del total de mi matriz. Hoy en día, las renovables representan más que el consumo de carbón, pero sigue siendo importante el 70% de los combustibles fósiles dentro de mi matriz energética y a mí lo que me interesa es ir cambiando, ir renovando de una manera paulatina sin que esto afecte los términos de competitividad de mi economía. Ahí es donde se para cada país, ahí es donde se está parando todos y están diciendo, China, que es hoy la gran fábrica del mundo, está consumiendo cerca de 5.000 millones de toneladas de carbón y está creciendo a un ritmo aceleradísimo en contra de las demás economías industriales o postindustriales y estamos todos perdiendo camino frente a ellos. No nos podemos quedar rezagados y hay que resolver este tema de alguna forma. Bueno, Sandra, porque Carlos plantea algo muy interesante y tú fuiste funcionaria de este gobierno y de alguna manera el presidente Petro pues plantea toma una decisión pues valiente pero solitaria. Él quedó totalmente aislado, sin apoyo internacional acerca de, digamos, una decisión energética que no parece que en este momento no se está viendo tan clara y parece que se queda sin respaldo. Lo interrumpo y le sumo. En algún momento sintió que Brasil le sacó el cuerpo, se salió del juego y empezó. Brasil, ni México, ni Venezuela. Claro, como venimos diciendo, Trump es el gran negociante y ha llevado a todos los países aliados, en este caso, a negociar con el presidente Trump y a llegar, yo creo que también sí le vamos a poner de manera sostenible, a ceder los dos en una negociación. Entonces, es un emprendimiento valiente y solitario, que también hemos destacado aquí lo valiente que ha sido el presidente Petro en decir, sí se necesita tener esta conciencia. Claro, pero entonces, como sabemos todos que se necesita, digamos, y lo hizo a pesar, digamos, de esas dificultades, pero ¿tú qué crees si estamos viendo, pese a lo que está diciendo Carlos, una cantidad de inversiones muy, muy importantes en los temas de energías renovables?
China está invirtiendo el 31% de la energía eléctrica en el mundo. Estamos hablando de cambios de transición energética en el Reino Unido, estamos hablando en India, en el mismo Estados Unidos han generado unas compras importantes. ¿Cómo ves tú ese futuro, ese debate tan fuerte entre las renovables y las energías tradicionales? Yo creo que es muy importante no seguir como polarizando también este tema de la transición energética, precisamente en ese reconocimiento de que ya se están haciendo cosas, inversiones desde todos lados, ¿no? China, Estados Unidos, India, o sea, como los grandes ya están ahí en esa transición. Entonces, yo creo que no vale la pena seguir insistiendo en una polarización. Lo que necesitamos con claridad es poder tener la hoja de ruta más clara de la transición, que de nuevo, insisto, no solamente es un tema de una transición tecnológica, sino sobre todo una transición financiera y una transición del consumo y de la eficiencia del uso de la energía. Y ahí, por ejemplo, nos está haciendo falta cosas. Creo que hay cosas en el gobierno, que bueno, esto hacía más parte de la cartera de Minas y Energía que la de Ambiente, pero bueno, tú sabes que desde Ambiente tuvimos muchas reuniones precisamente para poder reconocer lo que ya se estaba haciendo, pero sin embargo, entendiendo que esta transición se nos va a demorar unas 2 o 3 décadas, por lo menos. Lo cierto es que el calentamiento global y los efectos climáticos que estamos teniendo hoy con las emisiones que siguen desbordadas, pues lo que van a traer son, pues digamos, incidencias importantes en la seguridad de las personas, de la infraestructura y de la economía. Yo he insistido en un par de artículos al respecto. Es listo. En esta transición en donde vamos a estar conviviendo los combustibles fósiles con los sostenibles, ¿cuál va a ser el recurso financiero asociado a poder fortalecer y disminuir la vulnerabilidad de los territorios, sobre todo los más vulnerables? Porque la atmósfera no tiene fronteras, o sea, las emisiones de China, las emisiones de la India, igual están afectando globalmente y hoy los ecosistemas están conectados. Todo, pero no Gabriel, son individuales, no es la Amazonía aquí, olvidémonos de lo que pasa en el resto del mundo. La ola polar en este momento en Estados Unidos, que tiene que ver con el debilitamiento del vórtice polar, pues lo estamos sintiendo aquí, ¿no? Entonces, la cuestión va más allá de eso, es qué tanto en esta transición estamos entendiendo que la vulnerabilidad aumenta y por lo tanto necesitamos también esos recursos financieros. En alguna columna yo lo escribía, estamos vendiendo el riñón para pagar la diálisis. Okay. Bueno, interesante. Bueno, hablemos también de nuevo de cómo piensan diferentes maneras y cómo ven el mundo y las transiciones energéticas los dos grandes líderes. Miremos este video del presidente Trump sobre políticas de energía. Todo eso es una locura. El efecto primario de estas políticas energéticas no es ayudar al medio ambiente, sino más bien redistribuir la fabricación y la actividad industrial de los países en desarrollo que siguen las reglas locas que se han hecho a los países que contaminan, que rompen las reglas y que están ganando una fortuna. Están ganando una fortuna. La electricidad europea es de 4 o 5 veces las facturas más costosas que en China y 3 veces más altas que en Estados Unidos. Y las de nosotros están cayendo. Quizás lo hayan visto, los precios de gasolina también han caído. Tenemos una expresión que decimos, perfora, baby, perfora. Drill, baby, drill. Y vamos a hacer mucho, han bajado en los últimos años. Por ello, cada aire acondicionado no es común ver uno así en alguno de estos países porque el costo eléctrico es demasiado alto. Mientras Estados Unidos aproximadamente tiene 100.033 muertes por calor, Europa pierde más de 170.000 porque el costo es tan alto que las personas no pueden prender el aire acondicionado. Eso no es Europa, la Europa que a mí me gusta, que amo y que conozco. Todo para pretender que están parando esa farsa del calentamiento global. Es pedirle a las naciones exitosas en que se penalicen para irrumpir en la sociedad completamente y eso tiene que parar inmediatamente.
Por eso que en Estados Unidos pasamos por eso no me salí del Acuerdo de París, ese falso. Y Estados Unidos estaba pagando más que cualquier otro país. China no tenía que pagar hasta el 2030. Rusia le daban todo el estándar muy fácil. Bueno, discurso del presidente Trump en Asamblea de Naciones Unidas. En contraposición a esto, ¿cuál es la solución energética que plantea el presidente Petro en el siguiente video? La solución es dejar de consumir carbón, petróleo, gas, hidrocarburos y pasar rápido al agua, al sol, el hidrógeno verde, los vientos. Pero la palabra descarbonización suena ahora subversiva en las conferencias de los grupos de países poderosos, el G7, el G20 y en Davos, los mega ricos. Como hace 5 siglos sonaba subversiva la palabra democracia aún aquí en Nueva York, en Cartagena, en Bogotá o en París y mucho más en Madrid. Esos dineros de los que hablo aquí, 600 mil millones de dólares, 1.200.000 millones, son en 1 o 2 ceros mayor que la cifra que prometieron los países desarrollados dar y que son limosnas. Y no cumplieron desde la COP de París, porque no les interesa la descarbonización. Y es entre ceros la demasía de la cifra sobre los exiguos préstamos de la banca multilateral, que son eso, pura limosna inocua. Lo que no puede ser el discurso que tengamos en las discusiones diarias desde los gremios, desde el medio ambiente, de los expertos en política, es seguir con la polarización, que es creo que el denominador común, que no queremos llegar a extremos que no se puedan encontrar. Pero aquí desde tantas áreas yo estoy que me paro al frente y veo cómo se agarran entre ustedes y defienden tanto lo que dice Trump como lo que está diciendo el presidente Petro. Profe, su inquietud hacia dónde quiere que llevemos, porque no nos queremos quedar solamente en la geopolítica, en la charla, sino aterrizar lo importante que se reúnan 2 países como Colombia y Estados Unidos y esto que nos interesa, hablar de sostenibilidad. Bueno, en primer lugar, algo que me inquieta muchísimo, que tiene que ver con lo que acabamos de oír del señor Trump y algunos de sus tweets. Acabo de sacar uno el 23 de enero. Dice que se espera que una ola de frío récord afecte 40 estados, como lo mencionaba Sandra hace un momento. Rara vez se ha visto algo así. Luego se hace una pregunta, ¿podrían los insurrectos ambientalistas explicar qué pasó con el calentamiento global? Y entonces eso lo que nos está mostrando es claramente que el presidente Trump no tiene claro los efectos del cambio climático. No, dijo literalmente, es una farsa. No lo tiene claro, es un negacionista abierto y de alguna manera ya sabemos que hay un 97% de consenso científico de que la actividad humana está generando ese tipo de cosas. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia ese punto, es decir, ¿cómo vamos a resolver un problema que es de todos? Porque al final vamos a tener que superar nuestras dificultades, nuestras diferencias, para tratar de reducir los efectos que nuestra actividad económica está generando. Entonces me gustaría que discutiéramos al respecto. O sea, Guillermo, ¿cómo estás viendo, ya que tú eres tan experto en esos temas, cómo manejar una situación con un personaje que tiene pues posiciones tan, digamos, tan marcadas y tan difícilmente de mover? Yo lo que creo es que Trump cogió al mundo con paso cambiado. ¿Qué quiero decir con eso? Ya caminábamos en una dirección. Sí, hay cambio climático, esto no se puede negar. Si no actuamos vamos a tener problemas todos. Efectivamente, como decía ahora Sandra, pues la naturaleza no sabe de mapas, no sabe dónde termina Colombia y empieza Venezuela, o dónde termina Canadá y empieza Estados Unidos, ¿no? No sabe de mapas, esto es todos. Sin embargo, el presidente Trump llega a una visión que niega totalmente esto y dice, esto es una estafa. Aquí nos ha estafado China, no está, ya lo escuchamos, a Rusia le dan los estándares gratis, Europa paga muy poco, nosotros somos los que más estamos pagando. Entonces, introduce algo que va a ser complicado, Gabriel, y es una nueva gramática. La palabra sostenibilidad no está en el diccionario del presidente Trump. Ese es el problema. Como no está multilateralismo, como no está democracia, como no está derechos humanos, ahí tenemos el problema con la inmigración. Estamos viendo cómo
está Estados Unidos casi a puertas de una guerra civil por el manejo del ICE con las comunidades inmigrantes. Pero es que, fíjese que hay algo más grave, que una cosa es que no esté la palabra, que es gravísimo, pero otra cosa es que caigamos en el negacionismo, que eso ya es extremo. Es el extremo. Pero por ejemplo, usted se está comparando dos discursos. Preguntémonos si la palabra sostenibilidad está claramente en el discurso del presidente Petro. A ver, me gusta eso. Usted lo plantea desde la perspectiva de, Trump dice el cambio climático es una estafa, y durante 20 años hemos venido hablando de los costos del cambio climático, del calentamiento global, pero ya tenemos que empezar a hablar de los costos de la transición energética y quién los asume y de qué manera los asumimos. Mientras que el presidente Petro está diciendo hay que acabar con el consumo de petróleo, hay que acabar con el consumo de carbón, y eso implica costos para algunas economías, incluso para la nuestra. O sea, tú estás diciendo o sea, es que autopenalicémonos nosotros, que no somos los mayores responsables de las emisiones, y estamos dispuestos a flagelarnos por mantener un discurso que no habla de sostenibilidad desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas que hoy están implementando los países en el mundo. Claro, pero es que el problema son las emisiones, no podemos llegar al la extremo, fuente, no el recurso. No podemos pregunta quedarnos con el problema de que como no somos los grandes, esto no es con nosotros. No, Tampoco por negar supuesto, porque tenemos una contribución, pero el tema es que si los grandes están haciendo dentro de su matriz energética, dentro de su matriz eléctrica, unos cambios importantes, lo están haciendo con base en tecnología, sin penalizar el recurso. Es decir, aquí no se trata de decir, acabemos el carbón, acabemos el petróleo, acabemos el gas, sino cómo lo utilizamos de una mejor manera. Eso es sostenibilidad a partir de la tecnología, Incluso y por para eso es que las acelerar- matrices son diferentes hoy. Es que aquí es algo muy interesante, porque es que Carlos nos está diciendo, para el otro lado, que Petro también es siendo extremista. Entonces, de alguna manera, yo creo que Sandra nos podría ayudar. ¿Cuál sería entonces la solución de no irnos a el extremo de acabar con el carbón inmediatamente o negarlo? Permíteme un pequeño matiz. Claro que sí. Entonces la pregunta para Sandra es, ¿cuál es el justo medio entre la visión apocalíptica de nos vamos a extinguir mañana y la otra visión negacionista, aquí no pasa nada, sigamos, la fiesta tiene que seguir como venía? Y yo insisto en eso, en reconocer lo que significa la franja de la transición de esas 2 o 3 décadas, de cómo inicialmente tenemos que convivir con los combustibles fósiles porque nuestro sistema económico, nuestro sistema financiero depende de los ingresos del combustible fósil, así es, y los recursos para los niños y para la salud depende de eso, pero también cómo empezamos a reconocer, a impulsar, a incentivar el cambio tecnológico. Yo les quiero contar una anécdota muy rápida. Me tocó acompañar el cierre del Congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Recién entramos al gobierno y claro, estaba todo el mundo como así, ¿no? Después de las declaraciones de la ministra Vélez. Yo les decía, mira, la tecnología, las capacidades, la infraestructura y la gente de las empresas de petróleo y gas la necesitamos, pero necesitamos que ustedes empiecen a hacer ese ajuste y recambio en las inversiones para que podamos seguir contando con su experiencia, pero desde otra fuente. Y entonces ahí el tema es, no tenemos clara la película en el país todavía. Lo hemos metido en un tema de polarización que lamentablemente la pedagogía no la hemos logrado resolver, no hemos logrado incluir a todo el mundo, no hemos logrado ver el tema fiscal con claridad. Yo creo que eso, por ejemplo, para el próximo gobierno es una tarea impajaritable. Poder tener una pedagogía mucho más clara en la transición energética que va a implicar una transición fiscal, una transición tecnología. Bueno, Sí. vamos a hacer una pausa, ya regresamos aquí en Caracol Sostenible. Hoy es Sandra Vilardi, bióloga y ex viceministra de Ambiente, Guillermo Pérez, el gran experto en sostenibilidad, Carlos Cante, presidente de FENAL Carbón. Hablamos de sostenibilidad y de lo que puede pasar en esta reunión entre el presidente Trump y el presidente Petro, aquí en Caracol Sostenible. Aquí estamos, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado en Caracol Radio. Hoy con Sandra Vilardi, bióloga, ex viceministra de Ambiente, profesora en la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Carlos Cante, que también es ex viceministro de Minas y presidente de FENAL Carbón. Y este gran analista y experto, Guillermo Pérez, el día de hoy. Bien, estamos analizando hoy qué podría pasar si se extiende una reunión y da para hablar de combustibles fósiles, de petróleo, de sostenibilidad entre el presidente Gustavo Petro y la reunión del próximo martes y el presidente Trump en la Casa Blanca. Al respecto, sobre energías renovables y sobre combustibles fósiles, ¿qué piensan los dos presidentes?
La energía es otra área en la cual Estados Unidos ahora está floreciendo como nunca antes. Nos estamos deshaciendo del el nombre falso que se llamaba renovable. De paso, eso es un chiste, no funciona. Son muy costosas, no son suficientemente fuertes como para que las plantas arranques. El viento no sopla. Esos molinos de viento, esa energía eólica es patética. Se tienen que reconstruir todo el tiempo, se pudren, se oxidan. Es la energía más costosa jamás concebida. Y es una energía que supuestamente uno debería ganar dinero, no perder dinero. No pierde dinero, el gobierno tiene que subsidiarlo. No se puede hacerlo sin grandes subsidios. Y muchas se construyen en China, muy bien, porque ellos las construyen y no tienen esas granjas de molinos de viento. No lo usan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué usan? Usan carbón, usan gas, todo, pero no les gusta la energía eólica, pero sí, por supuesto, le encanta venderla. Europa, por otro lado, tiene un camino por recorrer porque muchos países están a punto de ser destruidos por la agenda de energía verde, y le doy mucho crédito a Alemania porque Alemania iba por un camino enfermizo, tanto en inmigración como en energía, y iban a cambiarse a energía ecológica verde. El nuevo liderazgo llegó y volvieron a donde estaban antes, con combustible fósil y con la energía nuclear, que es buena, es segura ahora y se puede hacer de manera apropiada. Pero volvieron a donde estaban antes. Abrieron muchas plantas de energía, plantas de producción de energía, y les está yendo muy bien. Les reconozco muchísimo a Alemania por eso, porque ellos pensaron que era un desastre lo que estaba pasando. Todo iba a ser verde, ecológico, y todo era una bancarrota. Eso es lo que representa. Y no es políticamente correcto. A mí me van a criticar mucho por decir esto, pero estoy aquí para decir la verdad. A mí no me importa realmente. Saben que unir la energía limpia de América Latina y África a las economías fósiles del norte no solo descarboniza el planeta, salva del colapso climático, sino que también cambia el poder mundial, el que aquí a veces habla, pero habla todos los días es con bombas y no con palabras. Lo vuelve, la descarbonización vuelve al poder una democracia global y cambia las relaciones de producción, porque aparece primero la vida y la humanidad como prioridad sobre la codicia. La codicia es el veneno de la vida. Bueno, pues es parte de los discursos de los presidentes, ser redundantes para que el mensaje quede muy claro, y así mantienen esas políticas con las que llegaron al poder. Profe, aterricemos de nuevo en sostenibilidad todo esto. Pues Gabriel, aquí es importante ver que estamos centrando este programa en algo que no sabemos si no está en la agenda si se vaya a dar, pero que asumimos por la importancia que se puede dar y por el interés que ha demostrado el señor Trump sobre el petróleo y todo lo que estamos viendo en particular. Entonces me parece que es importante ahorita poder hablar del futuro, aprovechar este panel para hablar del futuro, qué va a pasar hacia adelante. Estamos hablando que ese multilateralismo se perdió con estas condiciones y están haciendo uno nuevo. Están haciendo un acuerdo de paz paralelo, una nueva reunión de altos mandatarios que están con la paz, entre comillas. Entonces, Guillermo, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ves ese futuro? ¿Será que esas presiones de esos países muy poderosos van a llevar a los otros, obligándolos prácticamente a que olviden ese tipo de nuevas prácticas ambientalistas y tengan que retomar ese camino tradicional? Lo que estamos viendo efectivamente es que Trump está desbaratando el mundo como lo hizo Estados Unidos después de la posguerra. Diseñó las instituciones, diseñó toda la arquitectura financiera, comercial, política, Naciones Unidas, y Trump lo está desarmando y lo quiere hacer a su propia imagen y semejanza. La famosa Junta de Paz no es otra cosa que decirle a la ONU, oiga, usted no sirve, hermano, hágase a un lado que usted no sirvió para este tema, yo le tengo aquí la receta. Entonces, pero hay una cosa que es evidente, necesitamos hablar, el mundo necesita conversar,
necesita dialogar para llegar a acuerdos. Sin acuerdos, sin cooperación, no puede funcionar el mundo. No es a partir de que alguien dicte de manera unilateral los términos del desarrollo o el comercio, porque así no vamos a ir a ninguna parte. Hay un antecedente que yo quiero destacar acá, que es muy importante y que de una u otra manera tiene que ver con la casa, y es el foro de la CAF. El foro de la CAF en Panamá. Es un canto, un himno, una bandera importante, una venia al multilateralismo, a la necesidad de dialogar, a tener diálogos entre diferentes. Podemos ser iguales, pero somos diferentes. Y allí se reunieron 7 presidentes, 6.000 expertos. No estaba en la idea de nadie imponerle la agenda al otro, sino dialogando y, oh sorpresa, grandes puntos de coincidencia. ¿Quién iba a pensar que entre el presidente electo de Chile, Kast, el presidente Petro y el presidente Lula podían darse puntos de coincidencia, o con el presidente Paz de Bolivia? Entonces yo sí creo que tenemos que pensar en cómo es ese diálogo, cómo vamos a implementar un diálogo que tiene que darse no solamente en la cúpula, tiene que ir a la base, diálogos con las comunidades. Gustavo, contigo hemos trabajado en el pasado en temas de sostenibilidad y resolución de crisis con comunidades. Sin diálogo, si no se consigue la licencia social, no hay exploración, no hay mina, no hay exploración de petróleo. Entonces, este es un tema que yo creo que de aquí tendrá que salir algo nuevo. El presidente Trump está rehaciendo el mundo. Dicen que la inteligencia es la capacidad adaptativa, de adaptarse a los cambios. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esas realidades? No para someternos y decirle, emperador, usted tiene toda la razón y hacemos lo que diga. No, hay que plantear las cosas, evidentemente, pero es una realidad que la hablaba Carlos también al comienzo. La asimetría tan enorme que existe en estos términos de un diálogo. Estamos hablando entre una superpotencia y una potencia media pequeña, y eso se da en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son los términos para dialogar? Y de acuerdo contigo, Guillermo, de que lo que pasa con la CAF en Panamá esta semana es una gran visión de Sergio Díaz Granados, que no solamente está en una banca de inversión de los países, sino que entabló un diálogo muy importante regional, y de eso se trata. Siga usted, profe. Carlos, ¿cómo ves el carbón en el futuro? Estás enfrentando, digamos, como estás viendo, cierta polarización. ¿Cómo piensan ustedes abordar esta situación y cómo ir construyendo un futuro? Pues que precisamente los cambios tecnológicos están empujando a que haya una mayor electrificación de las economías, y eso implica mayor cantidad de recursos para generar más y más y más energía. Y por supuesto que todas las matrices no son iguales, no todos tenemos accesos a recursos de la misma manera. Colombia no puede cambiar su matriz de la noche a la mañana con renovables que todavía sigan siendo costosas y además no generan la energía en firme que requerimos para que el país no se apague. Pero mientras que seguimos aquí en esta discusión, China sigue produciendo y consumiendo y acabando con las industrias del mundo, porque se convirtió en el principal productor de todo tipo de bienes e insumos a nivel global. Luego, 9.000 millones de toneladas casi ya de carbón que se consumen en el mundo. Es que hemos seguido creciendo en materia de consumo de carbón, y aquí hemos decidido no pensar en los costos para nuestra economía, nos autopenalizamos, y hoy en el caso colombiano, con toda la cantidad de medidas en contra de la industria del carbón, que además nos han afectado en mayor medida por el ciclo de precios a nivel global, por problemas de demanda en diferentes partes del mundo, pues estamos acabando con una industria que le entrega recursos a las regiones. Yo les decía, quienes deberían estar más preocupadas hoy en día por esta discusión que están dando de polarización ideológica deberían ser los alcaldes, que empiezan a ver cómo reciben menos recursos de regalías y de impuestos en sus regiones para poder avanzar en términos de necesidades básicas insatisfechas. Pero el mundo va a seguir consumiendo carbón. Lo que pasa es que lo que nos pasó con Israel, lo que nosotros no produzcamos y no exportemos, se lo está llevando hoy Indonesia y Australia. Ellos siguen sin ningún problema. Bueno, yo lo que veo que Carlos está planteando, digamos, que se mantiene, digamos, estas tensiones tan fuertes y un poco esperanzados en la tecnología. Pero, digamos, la tecnología de alguna manera nos presenta la misma situación, de alguna manera nos sigue enfrentando a un mayor crecimiento, no importa que lo llamemos sostenible o de carbón. Tú, Sandra, ¿cómo crees que podemos abordar esa situación tan difícil? Porque
la sostenibilidad implica un cambio profundo de cultura, de cambio de hábitos de las personas, de expectativas de su vida. ¿Tú crees que se está abordando algo y cómo ves el futuro para resolver estos temas? Yo creo que el cambio comportamental es un tema pendiente, sin duda en algunos países está sucediendo, pero tú ves, por ejemplo, cambio de hábitos de consumo en Estados Unidos o en la India o en China, no sucede. Entonces ahí en esas asimetrías, pues digamos tenemos un rezago, los países latinoamericanos un poco más, pero es insuficiente. Entonces aquí este nuevo multilateralismo tiene que empujar ese tema y lo que ha hecho Sergio Díaz Granados, y permíteme que lo resalte, ha sido tan valioso porque desde la CAF han hecho una inversión muy importante en los temas climáticos y de biodiversidad, viendo cómo se puede también empujar y hacer ese reemplazo financiero con otros temas. Que o sea, es la... Qué gran relación económica, es fantástico. Sostenibilidad, biodiversidad, sí, una cosa grande. O sea, somos la región más biodiversa del planeta y lo que pasa es que solamente hemos visto la naturaleza como una fuente de recursos y no como una inspiradora de soluciones en temas de diseño, de sustancias. La biotecnología y la economía verde siguen siendo una tarea pendiente. Entonces yo lo que creo es que aquí seguimos, y un poco le pasa al presidente Petro, está en un paradigma muy idealista, pero eso hay que aterrizarlo en el tiempo y no está sucediendo. Necesitamos tener hojas de ruta más claras, multidimensionales, no solamente que nos polaricen, sino que efectivamente puedan involucrar a la sociedad y al sector financiero y productivo. Bueno, siempre este programa termina con de lo absurdo a la reflexión, de tantas miradas, tantos matices que tiene la sostenibilidad. Y finalmente, sobre lo que nos cuente ahora el profesor, les voy a pedir un minuto ya para cerrar a cada uno sobre esa reflexión. ¿A dónde va el absurdo y la reflexión de hoy, profe? Bueno, Gabriel, creo que usted se va a poner contento porque no es tan apocalíptico como acostumbro. Siempre nos lleva a la tragedia, para que usted se pueda estar más no tranquilo. Es negacionista, pero tampoco. Pero vamos a hablar sobre un efecto que se llama backlash. A ver. En ciencia política, Guillermo lo debe saber, se habla de ese concepto de backlash, que es más o menos un efecto contrario, como una patada hacia atrás de una acción que yo quiero emprender. Y como ustedes saben, pues el señor Trump ha venido generando unas acciones bastante agresivas a nivel tanto internacional como local en su país, y eso ha generado pues incertidumbres, preocupaciones por todo el mundo. Y lo que quiero plantear aquí es que hay una gran posibilidad de que al señor Trump se le presente ese efecto backlash, se le haya como un efecto boomerang, de alguna manera a su política, y en vez de estar en contra de esas economías, en contra de esa nueva transición energética, entonces vaya a estar a favor. Y les tengo algunas cifras al respecto, digamos, para mostrar mi posición. Aquí hay tres riesgos importantes que están mirando a los países. El primero tiene que ver con un riesgo que es político, porque hay un tremendo miedo a depender de otro país para su transición energética o más bien para sus condiciones energéticas como país. Y eso lo sabe muy bien Europa, porque Europa, después de la guerra con Ucrania, pues tenía una dependencia muy fuerte pues con el gas. Soberanía energética. Soberanía energética, muy bien. Entonces, mire lo que está hablando. En el 2023, Europa logró aumentar el consumo de energías renovables a un 24.5% y espera llegar al 42.5% para el 2030. Entonces, estamos viendo que ellos están tratando de, digamos, separarse de esa transición. De no depender del gas de Rusia, ni ahora del GNL de Estados Unidos. Su propia energía. Adicionalmente, entonces, vemos que hay algún tipo de riesgo económico, porque obviamente genera este tipo de presiones, este tipo de enfrentamientos, genera pues una volatilidad de precios, presupuestos, y la gente pues no quiere depender de otros. ¿Qué están haciendo en el mundo para evitar ese tipo de incertidumbres? El mundo en el 2025 invirtió el doble en inversión en combustibles, en energía limpia que en combustibles fósiles. En dólares fueron más o menos 2.2 billones de dólares en combustibles limpios y 1.1 en combustibles fósiles. Entonces lo que está mostrando una transición importante. Y finalmente hay un riesgo estructural. Todos los países dependemos del petróleo, digamos, necesariamente lo tenemos, y todos dependemos del petróleo y todos los países lo necesitan, y por supuesto ahora ese tipo de políticas y prácticas del señor Trump generan mucho temor. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Es que comiencen a cambiar sus infraestructuras, a hacer una transición para tener otro tipo de energías, que las limpias son las más viables en este momento, y les tengo cifras, como les había dicho hace un momento. En el 2024 China invirtió cerca de 625 mil millones de dólares en energías limpias, el 31% de la inversión de energía de todo el mundo. Y el Reino Unido, por ejemplo, está sustituyendo sus construcciones en los edificios a energía aerotérmica.
Es decir, invirtió más o menos instaló más o menos unos 220.000 bombas de calor y espera instalar 600.000 para el año 2028. Entonces aquí vemos como una especie de paradoja, que es la que presentamos aquí al final, que todo parece indicar que al intentar el señor Trump combatir las energías limpias, las está promoviendo. Entonces la historia nos dirá si el señor Trump se va a enfrentar a un backlash, y lo que va a hacer es, si esos intentos por combatirla la van a convertir en el mejor aliado, y de alguna manera si la fuerza, si las presiones podrán controlar el cambio o lo van a acelerar mucho más. Bueno, pues el minuto final con nuestros invitados del día de hoy, agradeciéndoles este interesante y buenísimo programa que hemos tenido en este día. Carlos Cantex, viceministro de Minas, presidente de FENAL Carbón. Carlos. Bueno, muchas gracias. Esa va a ser una discusión bien interesante, pero muy dispar. Estados Unidos consume 51 veces más energía que Colombia, es decir, consume en una semana lo que Colombia consume en una semana lo que Colombia consume en un año en materia de energía. Ok, Sandra Vilardi, académica, profesora de la Universidad de los Andes, ex viceministra. Sandra. Pues Gabriel, yo creo que si se llegara a poner el tema de la transición energética en esta conversación entre los presidentes Trump y Petro, yo veo que no le va a salir muy bien al presidente, a pesar de sus buenas intenciones de insertar en un tema estratégico económico la conectividad asociada a las energías renovables. No creo que sea de interés del presidente Trump y ojalá no lo pongan en una mala situación. Guillermo Pérez, nuestro experto y gran analista. Finalmente, Guillermo. Yo soy optimista. Yo quiero pensar que el presidente Trump es un hombre de negocios. Antes que un hombre de Estado, es un hombre de negocios. Lo que no sabemos es cuál es el interés que tiene en nosotros. ¿Para qué servimos? ¿Qué quiere él? Pero creo que la posición de Colombia geopolítica es muy importante. Mire, la definió hace más de casi 100 años Spangman, un internacionalista norteamericano que habló del Mediterráneo americano. Spangman dijo, todos los países que están desde en el arco del Caribe, desde la península de Yucatán hasta el Golfo de Maracaibo, todos estos países están condenados a estar en la órbita de los Estados Unidos. Ese es el Mediterráneo americano. Entonces, si eso es así, y está más o menos ratificado en la famosa doctrina Monroe, este hemisferio, América para los americanos, ya lo dijeron, es nuestro hemisferio, y lo van a mantener y lo van a cuidar, que no entre ni China, ni Rusia, ni Irán, ni nadie aquí. Eso es lo que ellos buscan. Ahí Colombia tiene un valor geopolítico muy grande, y creo que eso puede orientar y favorecer a que tengamos una reunión positiva, sobre todo para el país. Bien, muchísimas gracias de nuevo a todos, y así cerramos nuestra alianza con la Universidad Externada de Colombia en Caracol Radio de Caracol Sostenible. Un abrazo, bienvenido siempre y hasta la próxima.